Bienvenidos a un nuevo programa de La Medida. Mi nombre es Andrés Estrada y estamos listos para presentarle esos temas más interesantes, más polémicos también, que ocurren en la vida nacional, pero también a nivel internacional y claro, como todos los días, junto a Fernando Prera. Fernando, gusto tenerte. Muchas gracias, estimado Andrés. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos, pero más que contentos de poder compartir este espacio con ustedes y, como siempre, agradecerles su preferencia y que nos permita estar allí, en la comodidad de sus hogares, usted descansando y nosotros en la pantalla analizando los temas de coyuntura para todos ustedes. Fernando, ¿y qué temas? La pena de muerte, recordando el caso de Luz María, el conflicto entre Nagualá y Santa Catarina de Ixtahuacán, que realmente es algo que pareciera de nunca acabar. Bueno, temas interesantes a nivel internacional también, Fernando. Definitivamente la información fluye y acá es donde vamos a analizar punto por punto, ¿te parece? Y así es como iniciamos. Está vigente la pena de muerte. 2 comisiones de trabajo del Congreso deberán analizar la propuesta de reactivar el indulto presidencial. Monumento en memoria de Luz María. Recordamos su caso y la condena en contra de su conviviente a 50 años de prisión. Nuevos enfrentamientos. Se reactiva el conflicto entre Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Le explicamos por qué. Preocupación por menores migrantes. Organizaciones rechazan el uso de niños por parte de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. El tema de reactivación del indulto presidencial se ha puesto nuevamente sobre la mesa de análisis en el organismo legislativo. El pasado 1 de febrero se presentó ante el Pleno del Congreso de la República la propuesta 6189, iniciativa que dispone a aprobar la ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte. En el artículo 8, la iniciativa dispone que el indulto corresponde al presidente de la República y en su calidad de jefe de Estado conocer el recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena. La propuesta contiene aspectos que buscan crear el marco jurídico para la aplicación de un recurso final para el condenado a muerte. Es decir, establece el proceso que un sentenciado a pena capital debe llevar a cabo para solicitar el recurso de gracia o indulto presidencial. El artículo 11 reza: el recurso se pedirá por escrito con los siguientes requisitos: dirigirse al presidente de la República o jefe del organismo ejecutivo, indicar nombres y apellidos y demás datos personales, especificar datos para identificar la sentencia que contiene la aplicación de la pena de muerte, los motivos por el cual solicita el recurso de gracia, lugar y fecha. Cuando el sentenciado hace la solicitud, el artículo 18, resolución final, señala que el presidente de la República, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, dictará resolución final, en la que únicamente podrá otorgar o denegar la conmutación de la pena de muerte. Si se declara con lugar el recurso de gracia y decide otorgar la conmutación de la pena de muerte, deberá ser sustituida por el máximo de prisión, la cual sería cadena perpetua. En otro de los artículos señala que el Procurador de los Derechos Humanos tendrá legitimación activa para interponer el recurso a favor del sentenciado a efecto de proteger los intereses que le han sido encomendados. La Junta Directiva envió la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa Nacional, quienes de forma individual deberán llevar a cabo el análisis y posterior dictamen de la propuesta, que busca activar la aplicación del indulto presidencial. Avanza entonces en el Congreso esta propuesta para revivir, por decirlo así, este indulto, este recurso de gracia. Fernando, empecemos por la pregunta que poníamos en la cortina en nuestro titular. ¿Está vigente la pena de muerte hoy en Guatemala? Ok, no está vigente. Es parte de nuestro derecho positivo. ¿Qué significa el derecho positivo? El derecho que se aplica todos los días, el que se recurre a un código, se ve su contenido, se analiza cuál es la circunstancia, sea cual sea la materia, puede ser penal, puede ser civil, puede ser mercantil, puede ser de trabajo, y entonces lo que dice el derecho positivo, el derecho que se aplica a diario, es lo que se va a contraponer y se va a aplicar al caso en concreto. Claro. La pena de muerte no está vigente.
Sin embargo, es parte de nuestro derecho positivo. ¿Por qué? Porque lo miramos en nuestra Constitución. Usted compra una Constitución allá por la torre de tribunales o en alguna librería, o bien usted baja de internet el archivo PDF y usted va a encontrar allí el artículo que establece la pena de muerte y a quienes no se les puede aplicar. Entonces ahí vemos que está la Constitución Política de la República de Guatemala dentro de su contenido, apartando un espacio para el tema de la pena de muerte. No se aplica. ¿Por qué? Porque hay una laguna jurídica, hay un limbo. ¿Qué sucedió? En el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, la comunicación ejecutivo-legislativo permitió que se derogara, se dejara sin efecto por parte del Congreso de la República en ese momento la ley de indultos. ¿Qué pasa con la ley de indultos? Ahí estaba contenido, pues precisamente, el indulto presidencial. Claro. Simple y sencillamente, al dejar este espacio jurídico de nuestras leyes sin efecto, sin aplicación, ya no siendo parte del derecho positivo, el que se aplicaba, entonces el limbo jurídico estableció que el presidente ya no tenía la facultad de poder aplicar un procedimiento que era parte de la suma total hasta llegar a la finalización del proceso. Son dos términos distintos y yo quiero que hoy usted pueda determinar esas diferencias. Varios procedimientos generan un proceso en materia jurídica. Entonces, al no existir la capacidad del presidente para aplicar el indulto, el recurso de gracia, ¿qué sucedía? Estaba la sentencia en firme, avanzaba, hay un espacio para obviamente incluso pensar cuándo se iba a aplicar la pena de muerte en aquel entonces, pero ojo, el limbo, la laguna jurídica, donde se anuló la capacidad del presidente para aplicar ese indulto, ya no existía. Claro. Entonces se frena el procedimiento, ya no podía avanzar. Y ese es el limbo en el que estuvimos por mucho tiempo. Intentemos ver todos los ángulos entonces. La idea entonces con esta propuesta de ley que ya está avanzando a las comisiones es que simplemente con volver a poner en indulto, nuevamente se podrá aplicar la pena de muerte. ¿Es así de fácil, Fernando? No. A ver, aquí viene todavía algo muy importante. Por eso escuchábamos en la nota que se va a cada una de las dos comisiones, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos, para que emitan un dictamen, ya sea favorable o desfavorable. En ese dictamen vamos nosotros a empaparnos con la experiencia de los juristas y de los diputados que conforman esa comisión, todos los asesores que están allí pues, prestando sus servicios para obviamente la experiencia en materia legal, ponerla al servicio del organismo legislativo y del pueblo, y entonces determinar qué va a suceder con la ratificación del convenio en materia de derechos humanos, conocido por todos como el Pacto de San José. Todavía sin llegar al convenio del Pacto de San José, a ver. Quería retrocederte a un punto. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017, porque recordemos que la pena de muerte no estaba para todos los delitos. Así es. El que quiera que se lleve a la pena de muerte un marero, por decirlo así, solo por el hecho de ser marero, no se puede, porque está únicamente para ejecución extrajudicial, delitos de parricidio, plagio, secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente. Pero esa resolución cambió la situación, ¿no? Totalmente, porque esta resolución, que básicamente es el objetivo o el producto final de una acción de inconstitucionalidad, que es materia exclusiva de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la resolución, ¿qué es lo que genera? Abolir la pena de muerte en esos delitos que nos mencionaste. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente se queda sin materia. Claro. Ya no hay dónde aplicar pues, algo porque se abolió en delitos específicos. ¿Qué sucede? Los delitos continúan existiendo, es parte de nuestro derecho positivo, el derecho de todos los días, pero están en el Código Penal. Dentro del tema de la abolición de la pena de muerte, ya no tenían esa unión delito cometido, consecuencia que se va a pagar, pena de muerte. Al la Corte de Constitucionalidad anular, dejar de sacar de la vida jurídica, ya no existen más los delitos en materia de la abolición de la pena de muerte, pues nos quedamos simple y sencillamente sin materia. Vamos sumando varias aristas. Uno, que el Congreso de la República en aquel momento del expresidente Portillo simplemente saca del juego jurídico del ámbito nacional la ley de indultos. Uno, ¿verdad? Dos,
La CC está con esta resolución de la acción de inconstitucionalidad que se presenta en su momento, en donde se genera la abolición de la pena de muerte para estos delitos. Vamos con la segunda acción. Y ahora viene la tercera, en donde me frenaste. Claro, el Pacto de San José. ¿Qué va a suceder con el Pacto de San José? Porque Guatemala lo reconoció. Somos parte activa del mismo. Es incluso el contenido jurídico de ese tratado internacional en materia de derechos humanos, es parte de lo que existe dentro de nuestras leyes. Entendimos ya mucho el tema de la supremacía constitucional, ¿se recuerda? Constitución hasta arriba, por debajo todas las leyes y reglamentos, y a la par de la Constitución igual fusionándose los tratados y convenios en materia de derechos humanos. Ninguno es superior al otro. Uno y uno se complementan, se aplican de igual forma para beneficiar en todo lo que se pueda a los afectados en materia de derechos humanos. ¿Qué sucede? Eso es lo que nos espera ahorita, ver estos dictámenes, cómo van a generar la salida más positiva para el Estado de Guatemala en el tema del Pacto de San José. Una de las posibilidades es denunciarlo. ¿Qué significa denunciar? Esa es una posibilidad, claro. ¿Qué significa denunciar un pacto? Simplemente el Estado de Guatemala se retrotrae, se sale, ya no continúa reconociendo ese cuerpo legal internacional, y entonces ahí simple y sencillamente veremos cómo estas dos comisiones del Congreso de la República emiten sus dictámenes. Recapitulemos entonces qué es lo que está pasando con la pena de muerte y por qué nuevamente estamos hablando de ello. En el ámbito político, en la sociedad guatemalteca se escucha, a partir del artículo 18 constitucional, como ya Fernando lo decía, que no ha sido derogado, la pena de muerte está vigente, está ahí, está en esa constitución, pero ese vacío legal existe desde la derogación del decreto 159 que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución. Algunos expertos consideran que podrían tomarse dos principales caminos. Uno de ellos, lo decías Fernando, impulsar la denuncia salida del Pacto de San José. El otro camino planteado es simplemente devolver al presidente la posibilidad de dar un indulto presidencial, pero es un camino muy largo y bueno, seguramente seguiremos hablando sobre ello y dará mucho también de qué hablar, mucho análisis que hacer y también mucho trabajo en el Congreso si es que realmente queremos aplicar la pena de muerte. Y una pregunta para todos ustedes que nos están acompañando A la Medida. ¿La pena de muerte realmente va a bajar los índices de violencia y sobre todo violencia extrema que estamos viviendo en el país? ¿Esto realmente va a ser un paliativo para los que están en ese ámbito? Recuérdese, Cuba y Guatemala, al final de cuentas, son los que todavía están con ese tema de la pena de muerte dentro de su ordenamiento jurídico. ¿Qué va a suceder? En A la Medida se lo vamos a contar más adelante. Claro que sí, habrá mucho más que analizar y al regresar de la pausa vamos a hablar sobre el caso de Luz María, un caso muy impactante. Ya volvemos. En una tarde de enero del año 2021 fue localizado el cuerpo sin vida de Luz María del Rocío López Morales en el interior de este tragante, ubicado al final de la avenida Simeón Cañas de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. 2 años después de este crimen, se ha colocado como parte de la reparación digna este monumento. El objetivo es conservar la memoria de esta mujer, quien dejó a una niña en la orfandad. Aquí fue encontrado el cuerpo de Luz María del Rocío López Morales, por lo que se conmemora su muerte y se reivindica el derecho que tienen las mujeres a vivir libres de violencia. Que la lucha continúe, ni una más. Con una veladora con la imagen de la Virgen de Guadalupe al frente. Esto dice el monumento develado. Luz María fue asesinada por su esposo Jorge Rafael Sea, condenado a 50 años por femicidio. Murió estrangulada y su cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El monumento fue colocado como parte de la reparación digna establecida por el Tribunal de Femicidio.
Y dentro de la reparación digna, que comprende muchos aspectos, incluyendo la conservación de la memoria de la víctima, el Tribunal de Sentencia ordenó que el Instituto de la Víctima, en coordinación con la Municipalidad de Guatemala, develaran o realizaran un monumento en el lugar donde apareció el cuerpo sin vida de la víctima Luz María del Rocío López Morales. El día de ayer se develó esta plaqueta en conmemoración a la memoria histórica de la víctima. El tribunal autorizó a la familia para que pudiera ingresar al domicilio conyugal, donde oportunamente residía la víctima con el hoy sentenciado, a realizar una actividad religiosa, y esta fue también en presencia de la defensa y del Ministerio Público. Esta, si no mal recuerdo, fue gestionada en el mes de octubre del año pasado. La sentencia de 50 años dictada contra Sea aún no se encuentra en firme, pues la defensa presentó un recurso de apelación. Tenemos conocimiento que ya fue elevada a la sala jurisdiccional y se está pendiente la fecha de la audiencia de debate de segunda instancia, que fuimos notificados que está para el mes de marzo de este año. Luz María fue asesinada por su esposo a sus 25 años de edad. Ella laboraba desde el 2020 como técnico en investigaciones criminalísticas, asignada a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. Un caso muy impactante que se recuerda ahora, 2 años de este asesinato, Fernando. Otro caso que nos muestra la situación de la violencia en Guatemala, pero también esa violencia contra la mujer, ese femicidio. Y otro caso que está permeando en la sociedad guatemalteca, así como en su momento le hicieron el caso de María Isabel Vélez Franco, Claudina Vázquez, que en honor a ellas, ¿no? Es que se hizo la alerta Isabel Claudina, y es otro caso paradigmático, ¿no? Que está permeando y nos muestra esa vulnerabilidad de las mujeres, Fernando. Definitivamente, lo más importante es que nuestras condolencias como equipo de TN23 y a la medida para la familia de Luz María, eso es lo primero. Lo segundo es lo aberrante de la actuación de este tipo, el esposo, ex esposo, en cuanto a carencia total de valores hacia el respeto a la vida de esa mujer, de esa noble mujer, una mujer trabajadora, con defectos, por supuesto, en su momento, como seres humanos. Eso es lo que nos caracteriza, nuestros defectos, pero la capacidad resiliente que tenemos para salir de ellos y mejorar. La vida en común genera, pues, a esta chiquitina hermosa, a esta princesita, en donde, creo yo, lo más deleznable de todo esto es sumar a todo lo que hizo este tipo, el hecho de no importarle que estuviera la bebé en ese momento de 1 año y frente a ella generar el daño, esa hazaña. Esto es un tema de un asesinato con agravación de la pena. Así es como se estipula en el Código Penal. Y entonces, por eso es que tenemos esta sentencia por 50 años, que al final, si me preguntas... Es el máximo práctico, sí, ¿no? Es lo que permite nuestra ley, pero esto debería tener una amplitud en este tipo de circunstancias, pero no vamos a hablar de eso porque esto es algo muy subjetivo. Claro. Y aquí la objetividad de la ley es lo que debe permanecer siempre. Una muestra también de esa sociedad machista. Así es. En TN23 durante esta semana tuvimos una serie de reportajes que hizo nuestro compañero Fernando Hernández, quien mostraba esa violencia intrafamiliar contra los hombres. Muchos en su casa podrán preguntarse por qué acá en los medios hablamos mucho sobre esa violencia contra las mujeres, porque es cierto que hay violencia en contra de los hombres y hay violencia intrafamiliar en contra de los hombres, pero detrás de todo eso hay machismo. El mismo machismo que hace que muchos hombres sean violentos con sus parejas es el mismo machismo que hace que los hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar no quieran ir a poner una denuncia porque se van a burlar de él, porque no lo van a tomar en serio, porque le van a decir esto, le van a decir lo otro, o sus amigos se van a burlar de él. Es una sociedad machista y muy sexista que termina viéndose reflejado en el peor de los casos en este tipo de situaciones horrorosas. Totalmente de acuerdo contigo. El problema realmente en una sociedad como la nuestra es ese círculo vicioso del machismo que abarca, pues, ojo, no solo el área rural de nuestro país. Esto es un tema de los 22 departamentos. Guatemala no se escapa en ningún rincón, sea de una familia de nivel socioeconómico C o hasta el A,
en donde la violencia puede existir de la mujer hacia el hombre o viceversa, del hombre hacia la mujer. El tema acá es por qué no podemos avanzar cuando estamos en ese agujero de violencia. Lo hablábamos aquí en su momento hace un par de semanas con Sandy y volvemos a recapitular. Hay algo en psicología que se llama codependencia. No podés ver tu vida sin estar a la par de ese hombre o esa mujer que te está lastimando, que está lesionando tu dignidad, que está lesionando tu presencia en este mundo que es tan grande, que es tan importante. Y el miedo, Andrés, yo quisiera realmente que pudiéramos lograr nosotros ponernos en los zapatos de las personas que están viviendo con miedo actualmente de lo que su pareja le puede llegar a hacer, claro, sea hombre o mujer, porque no ve diferencia de género. Pero aún así hay un número mucho más grande de mujeres que son víctimas de esta violencia. Por el mismo concepto que ponías sobre la mesa. Somos un país tan machista y es una cultura que no solo abarca al país, es un tema a nivel de cultura latinoamericana, porque lo analizamos en otros países y es lo mismo, pero nos interesa qué pasa en Guatemala. Y el recuerdo de Luz María, yo sé que quedará en la memoria de todas esas personas que le conocieron, que pudieron ahondar en esa alma y haberse dado cuenta que tenían a alguien especial a su lado que estaba sufriendo vejámenes de una forma terrible, no solo en violencia física, sino la violencia psicológica, y ambas son reconocidas por la ley contra el femicidio. Y acá en este punto elemental, ¿cómo se da esa reparación por parte, uno, de el culpable? No solo el pago de los 50 años en prisión, sino qué hace en cuanto a dejarle a la familia, ¿verdad?, un espacio en donde, así como vimos este monumento, está erigido a la memoria de esa gran mujer chapina que hoy está con Dios, y simple y sencillamente la niña que se queda pues huérfana literalmente. Claro, y ese es justo y al un cuidado punto de la abuela. Justo un punto muy importante, esas víctimas colaterales que en la violencia intrafamiliar tan común en Guatemala, Fernando, y esas víctimas que terminan siendo los hijos, ¿no? Así es. En este caso, la niña un año no se va a recordar de lo que pasó, afortunadamente tal vez, pero existen tantos casos de esos niños que ven y conforme uno va creciendo y uno va creciendo en esa cultura de violencia, en esa cultura donde el papá le pega a la mamá constantemente, o incluso donde hay a veces alcoholismo, esos niños, en este caso queda ella huérfana, sin sus padres. Terrible. No es la mejor forma de crecer, no es una forma saludable de crecer. Y sabes una cosa, tú dijiste, no se va a recordar, claro, por la edad que tenía, claro, pero van a existir los recuerdos que se le van a implantar conforme vaya creciendo por el acceso que se tiene hoy a la información. Sí, exacto. Todo esto queda hoy en la nube, queda en internet, y dentro de 20 años cualquiera se va a meter a consultar, puede ser esa niña, y se va a dar cuenta de lo que sucedió y cómo fue el desarrollo de su niñez. Es realmente terrible ese impacto que tienen los niños, y es algo que debemos de cuidar tanto, ¿no? Ese desarrollo emocional de los niños, porque es el círculo de la violencia, que tú estarás muy familiarizado con eso, ¿no? Esos niños que crecen bajo este ámbito de violencia y lo empiezan a ver como normal, una violencia que es normal, y cuando crecen y empiezan a formar su familia, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a repetir ese mismo patrón y se vuelve a repetir, y así, y así, y así. ¿Y cuándo lo paramos, Fernando? Quiero hacer mías tus palabras ahorita. No es normal. No es normal vivir en un círculo familiar de violencia. No es normal que su pareja, que su cónyuge, que su novio, que su novia le pegue porque le dice que le ama, porque le dice que le está protegiendo. No es normal. Huya de esa persona. Retírese. Lo material que pudieron haber hecho juntos, lo mucho o poco que hicieron, no vale. Pero un pequeño ápice, un mínimo ápice, el valor de su vida, el valor de su integridad, como hombre o como mujer. Es preferible voltear esa página del libro de su vida y decir, ya no más acá. Y denuncie, por favor denuncie. Claro. Somos un país que no denuncia. Defienda su vida, defiéndala, huyendo de la persona que realmente no le valora a usted, siendo usted una mujer o siendo usted un hombre. Y cuando hay niños, cuando hay niñas, ahí es todavía mucho más amplio este tema. Este caso de Luz María nos muestra muchas veces estos puntos sobre cómo ya existía esa violencia transfamiliar previa. Vemos estos datos. Fue un 19 de enero de 2021 a las 4:56 de la tarde cuando fue la última vez que Luz María López Morales fue vista con vida
El 20 de enero, un día después, se reportó el hallazgo del cadáver quemado de una mujer fallecida con señales de violencia, un cuerpo localizado dentro de un desagüe de aguas residuales ubicado en la avenida Simeón Cañas de la zona 2 capitalina. Y claro, se trataba del cuerpo de Luz María López Morales. Y Fernando, lo que llama la atención es cómo este hombre dejó el cadáver cerca de donde ella trabajaba. O sea, imagínate eso. Jorge Rafael Sea deberá pasar 50 años en la cárcel, encontrado culpable del femicidio de quien fue su esposa. Durante el proceso se determinó que Luz María sufría violencia intrafamiliar. Fueron 264 documentos, 13 declaraciones de peritos, 20 testigos, 26 evidencias materiales, 35 discos con videos y la información del celular de Jorge Rafael Sea, los medios de prueba que utilizó el Ministerio Público para sustentar los señalamientos. Pero es clave, sufría violencia intrafamiliar. Ante la primera señal de violencia física, no es normal, tú lo decías, no es normal. Esa primera señal de violencia física, esa primera señal de violencia emocional, de esa manipulación que se puede dar también, esas son esas alertas que debemos ver. A veces es difícil romper una relación, pero debe hacerse porque el peor de los casos es este. Tantos espacios aquí para analizar, porque no solo es el tema legal, sino es el tema psicológico, que es lo que más afecta a las personas cuando existe la codependencia. Amigo y amiga televidente, lo hemos venido recalcando, queremos que este espacio sea educativo para usted. Yo le invito cordialmente a que agarre su teléfono y googlee ahorita qué es la codependencia. Me va a entender, ahí se va a dar cuenta a qué es lo que estamos queriendo llegar con Andrés acá en A la Medida, porque conocer entonces qué significa la codependencia y cómo afecta la integridad, la individualidad, ahí es posiblemente esa luz para que usted pueda tomar la decisión de decir ya no más a esto, no es normal, yo no estoy viviendo una vida normal, porque no es normal que me peguen, que me traten mal. Y otro punto, Andrés, que es elemental, en esta reparación hay una responsabilidad del Estado, hay una corresponsabilidad del Estado. El artículo 12 de la Ley contra el Femicidio es muy puntual en el tema de lo que el Estado debe hacer en función de tu seguridad, de la mía, de todas las mujeres en Guatemala y todos los hombres, todos los habitantes, los 17.6 millones de habitantes de Guatemala. Tenemos que tener la protección inmediata, ipso facto, de todo el sistema de justicia. Luz María no lo tuvo en su momento. Esto es algo complejo y es por eso que en la resolución se ve esa obligatoriedad que se genera en la resolución del juez, de la jueza, perdón, del tribunal que se compone por 3 jueces, en donde se ordena al Estado también hacer lo que le corresponde en materia de reparación hacia la niña por pues, el espacio en donde no se cumplió con los deberes que funcionarios o empleados públicos debieron hacer en su momento. Existen avances, la alerta Isabel Claudina, sí, claro. Es un avance, la misma ley de femicidio ya es un avance, pero claramente todavía se puede hacer más en este tipo de casos. Totalmente, creo que el Estado debe ser integral y esa integralidad es en mucho lo que a veces falla con casos tan puntuales y tan individuales como el de Luz María. Si el Estado falla, ¿a dónde vamos a parar? El Estado acá se compone por un ADN, yo siempre lo digo, y ese ADN es cada empleado que está recibiendo un salario por el trabajo que realiza en las entidades públicas, indistintamente de cuál sea esta, por ese funcionario que tiene bajo su responsabilidad una entidad pública. Entonces es menester y es obligación de cada uno de esos empleados públicos y del funcionario hacer su trabajo como la ley ordena. Nadie es superior a la ley y tenemos que brindar la protección a la persona que en el momento llega pidiendo auxilio, porque, óigame, puede no existir un mañana para esa persona y la aplicación de la ley de forma contundente debe ser un espacio de obligación para usted, amigo, que trabaja en el Estado, para usted, amiga, que es parte del sistema, porque así es como nosotros, quienes pagamos su salario, se lo vamos a agradecer. Y es clave también nosotros como ciudadanía denunciar este tipo de casos, ¿no? Y hacer también lo que esté entre nuestros límites, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Así es, Andrés, así es. Bueno, al regresar de la pausa vamos a hablar sobre esta reactivación de los enfrentamientos entre Nahualá y Santa María Ixtahuacán, un conflicto de nunca acabar. Ya volvemos.
El ejército tiene despliegue de al menos 200 soldados entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán tras los incidentes que se reactivaron en la región occidental. Finalmente cerró con la quema de la casa del alcalde de Nahualá. Tentativamente se sabe que fueron los mismos pobladores de Nahualá quienes, inconformes con la situación y de ver que no se podían organizar para fortalecer lo que estaban haciendo, decidieron tomar entonces ese tipo de venganza y quemaron la casa del alcalde. Es una situación bastante complicada. El Ejército de Guatemala está trabajando en apoyo directo a la Policía Nacional Civil. Se tienen por lo menos 200 soldados desplegados en 2 destacamentos entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Se tiene también un vehículo blindado, pero todo esto al final de cuentas se ve afectado en su empleo por las tácticas que ellos han estado utilizando todo el tiempo de hacer los disparos desde las mismas casas y usar a mujeres y niños como escudos humanos. Eso viene a restringir mucho el uso de la fuerza, tanto para defender a los soldados y los policías cuando son agredidos, como para defender a terceras personas cuando se están dando estas agresiones entre las localidades. Es preciso señalar que en cada municipio hay un destacamento militar permanente ante los históricos disturbios y conflictos que se han vivido entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Se registran nuevos disturbios y también más acción por parte del Estado. Fernando, es otro de los conflictos que existen, otra zona de conflictividad que cada cierto tiempo se va reactivando. Veíamos hace unos meses, el año pasado, principio del año pasado, cómo existía ese estado de sitio. Así es. ¿Será importante implementar otro estado de sitio o simplemente los problemas van más allá y no podemos ir de estado de sitio en estado de sitio en estado de sitio? No, yo sí soy de la opinión que para eso tenemos un ordenamiento jurídico. Tenemos una constitución política de la República que establece muy bien parámetros en materia de las leyes de rango constitucional. Y una de ellas es la ley del orden público, la ley de orden público. Entonces, la ley de orden público, dentro de los estados de emergencia, que podemos verlos en su contenido, le invito cordialmente a que baje esa ley de orden público. Usted lo va a bajar inmediatamente como archivo PDF y puede leerla. Es parte de la cultura que debemos tener todos los guatemaltecos, conocer nuestras leyes. Y ahí vamos a darnos cuenta que esa ley se enfoca a que si tenés un problema repetitivo, pueda entrar de la manera contundente con las fuerzas militares, con las fuerzas de la PNC, para poner un orden irrestricto en esa área. Sin embargo, esas raíces, si esas raíces del conflicto no se solucionan, claro, no se llega a un acuerdo, podemos implementar un estado de sitio que ya se implementó y funcionó porque se bajó la criminalidad, se bajaron los conflictos durante el tiempo en que estuvo el estado de sitio y muchos meses después. Pero estamos viendo nuevamente como si esa raíz del conflicto no se soluciona o no se llega a un acuerdo, vuelve a resurgir la violencia. Esto se llama recurrencia, ¿sí? Recurrencia. Es un tema que afecta a una región y como es un círculo, ¿verdad? Nadie quiere poner más de lo que le corresponde, entonces es recurrente la repetición de la misma circunstancia, de la misma situación. Diálogo, Andrés, es que, a ver, el diálogo se genera a partir de algo que nos une como seres humanos en la sociedad y es la comunicación. La comunicación está presente en todo lo que hacemos, desde el núcleo familiar hasta tu núcleo laboral, hasta el núcleo con tus comunidades, etcétera. Pero si realmente la comunicación no se optimiza y no busca balancear, encontrar que tus diferencias y las mías al final, ¿cuáles son sus raíces, como lo planteabas? Y no lo van a solventar. Y esa negociación que no va a dejar 100% felices a ninguna parte, que eso es parte de una negociación, ¿no? Por ahí se decía que una buena negociación es aquella donde todos terminan un poco decepcionados, pero al final de cuentas se logra un acuerdo, ¿no? Entonces nunca se va a poder darle el 100% a todas las partes de lo que quieren. Pero es esa búsqueda de compromiso, de ver qué partes puedo ceder para lograr encontrar algo y finalmente encontrar paz, que es lo que se quiere, porque vivir en esa violencia constante no es lo más saludable, no es lo mejor. Y ¿sabes qué pasa? Que esto ya supera el siglo de existencia en materia de historia del conflicto. Entonces, por favor, esto ya se volvió generacional. Ahora bien, ¿realmente es un tema territorial? ¿Realmente es un tema de no estar de acuerdo en los linderos, en los mojones que dividen a ambas áreas? ¿O acá tenemos otro tipo de influenciadores externos que están pues encontrando allí una manera de hacer negocios? Crimen organizado,
El es narcotráfico. realmente más que evidente con el armamento que tienen nuestros hermanos guatemaltecos que viven en esas comunidades. ¿Cómo accesaron a eso? O sea, no es realmente tan fácil encontrar hoy por hoy. Bueno, obviamente, si tenés los contactos, a la vuelta de la esquina puede venir un proveedor y te lleva una escopeta o te lleva un fusil o te lleva armamento de uso exclusivo de las fuerzas castrenses. Pero no es tan fácil como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde puedo ir yo a cualquier centro comercial y nuestra ley no incluso yo 17 años y puedo comprar mis rifles, fusiles sin ningún problema. Sí. No es tan fácil Totalmente. tampoco. Aquí la influencia es lo que dijiste. Hay realmente poderes oscuros que están atizando ese fuego permanentemente. Y cuando hay una intervención ya del Ejecutivo, lo recordamos muy bien, cuando el presidente Yamatei va y les dice, sentémonos y dialoguemos, no podemos seguir con esto. Se llega en algún momento a un punto que se sentía lo positivo del diálogo en este conflicto, que realmente el problema es que Guatemala está llena de conflicto social en muchas áreas. Pero esto ya degenera en la pérdida de más guatemaltecos. Aquí estamos ya viendo que otra familia guatemalteca llora a un patojo que falleció porque fue baleado y hay ¿cuántos heridos? 6, 7 heridos. No puede seguir esto. Realmente las circunstancias de nuestra Guatemala van a cambiar y van a mejorar cuando nuestra actitud como guatemaltecos cambia. Y como decías, Andrés, tus palabras realmente son sabias en ese punto. Yo tengo que ceder. Yo no puedo entrar en un espacio de conflicto porque vas a tener conflicto siempre con cualquier persona y tenés que aprender a ceder y tenés que aprender a ponerle punto final a las cosas que afectan a tu comunidad, que afectan a tu familia. Amigo y amiga, que usted está en estas áreas en conflicto, en Nahualá y en Santa Catarina, ¿qué va a pasar con esos niños, esas niñas que están viendo lo que papá, lo que abuelo, lo que el tío hace, de irse con armamento a pelear al campo contra sus hermanos, porque son sus hermanos guatemaltecos, y no ponerle solución? Viene esa nueva generación a continuar con esto y sumar ya después 200 años, 2 siglos, por favor. Claro, veamos unos datos que nos van a mostrar entonces este conflicto y los últimos avances que se han dado en cuanto al diálogo. Un conflicto añejo, más de 100 años, como bien lo decía Fernando, un conflicto que no logra encontrar una solución definitiva ni tampoco el establecimiento de una paz social. Conflicto multicausal pasa oficialmente desde los límites territoriales hasta el tema de manejo y uso de las aguas. Entre finales de 2021 y principios de 2022 se implementó un estado de sitio que sí permitió temporalmente el cese de las hostilidades. Ahora, como resultado de las mesas de diálogo que se han llevado a cabo, ya inició la demarcación territorial, que es parte de los problemas. El proceso tiene una segunda fase después de la delimitación que ya inició. Se enviará al Congreso, habrá un análisis o eventual aprobación y posteriormente deben, y este es el punto clave, Fernando, deben delimitarse las áreas que están inscritas como copropiedad entre miembros de ambas comunidades. Parte de ese diálogo está eso. Hay algunas partes que no van a ser ni de uno ni de otro, van a ser copropiedad. Ahí viene el conflicto nuevamente, definir esas áreas como copropiedad. Ese va a ser también en este diálogo que ya se avanzó. Pero ese es el próximo conflicto, esa delimitación de esas áreas que van a ser copropiedad. ¿Qué podremos esperar? ¿Podremos esperar que esto crezca? ¿Que esto baje la violencia? Si no se tiene una actitud de ceder y de actuar realmente, como decía mi abuelo en vida, con 2 dedos de frente, esto va a continuar. Y vamos a continuar sufriendo y llorando la muerte de más miembros de familias guatemaltecas que, óigame, ¿qué culpa tenían? ¿Qué culpa tenían esas personas que fallecieron? Elementos de las fuerzas de seguridad, elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército, ya miembros de ambas comunidades. No puede ser posible que esa parte de nuestra bella Guatemala simplemente se vaya a desangrar poco a poco hasta que ya no exista nadie de esos 2 territorios, porque como bien dijiste, la matemática es una ciencia exacta. Se van a delimitar matemáticamente cuáles son los espacios y simple y sencillamente hay que respetarlos. Es parte de ceder, que es la palabra que utilizaste. Fernando, gracias por acompañarnos en el análisis de estos 3 temas. Un análisis muy interesante. Gracias, Andrés. La mejor de las noches. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, ahora sí, descanse porque mañana empieza el fin de semana. Si usted trabaja todavía mañana sábado, a darle con todo porque, gracias a Dios,
hay trabajo. Buenas noches. ¿Listo para descansar? Sí, totalmente. Ok, y nosotros continuamos con más noticias acá en A la Medida. Entidades de protección de la niñez y contra la trata de personas mostraron su preocupación por el uso de niños para llegar a los Estados Unidos. El perfil de los niños que son enviados se relacionan a mejora económica y reunificación familiar. Sin embargo, el negocio de los grupos criminales elevan el riesgo de su desaparición y explotación laboral y sexual. Más del 69% de niños manifiestan esto y el segundo es por reunificación familiar. Entonces nuestra recomendación va hacia esos factores. El Estado, junto con la institucionalidad representada en estos departamentos, pero también llevando un mensaje a los padres de familia para que podamos evitar estas dos condiciones o trabajar fuertemente para reducir estos factores que están incidiendo en que estén siendo utilizados los niños para estas rutas migratorias. Y el mensaje también va en que no es por el hecho de llevar un niño que van a lograr llegar a Estados Unidos o que van a pasar las fronteras o que las autoridades de Estados Unidos van a permitir el ingreso de nuestros migrantes. Los niños no son objeto de nadie y mucho menos de estos mecanismos que al final son objetivos personales de los adultos. Asimismo, para frenar este flagelo, la Embajada de Alemania junto a World Vision coordinaron una campaña de sensibilización dirigida a menores, padres de familia, entre otro tipo de sectores. Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace un tiempo de manera muy cercana con Lesbeth, atendiendo este flagelo tan fuerte que afecta a la niñez e inclusive también a las personas adultas. El tema del trato es una de las formas de violencia quizá más cruel que nosotros podemos evidenciar en una sociedad porque se da por la explotación sexual de las personas y sabemos que tenemos un fuerte desafío en toda Latinoamérica y en el caso de Guatemala no es la excepción. Así es que el día de hoy estamos haciendo entrega de unos materiales informativos. Ante la Corte Suprema de Justicia se han presentado 5 acciones de amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la próxima semana podrían conocer y resolver las acciones de amparo que presentaron los partidos políticos Movimiento para la Liberación de Pueblos y Cabal. Las acciones de amparo buscan anular resoluciones del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Una magistrada del Palacio de Justicia indicó que se pidió el informe circunstanciado por el amparo que presentó la agrupación política Cabal, impugnando la decisión del TSE de rechazar el recurso de nulidad en contra de la inscripción de la coalición Valor Unionista. Este jueves 9 de febrero, la Corte Suprema recibió el informe circunstanciado por la negatoria del ente electoral de no aprobar la inscripción del binomio presidencial MLP. Los togados de la Corte Suprema han recibido 5 acciones de amparo de los partidos políticos, todos, Cabal, Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Podemos. Este último ha presentado 2 acciones de amparo.